que se denomina ¿dónde actuar? Y es que durante muchos años la respuesta a esta pregunta de dónde actuar ha venido desde el criterio experto, es decir, desde la experiencia que tenían los gestores del territorio. Sin embargo, actualmente tenemos la oportunidad y tenemos la suerte de poder complementar este criterio experto con otras herramientas de apoyo a la toma de decisiones, pues como son potentes sistemas de información geográfica, simuladores de comportamiento de fuego y el resultado de investigaciones científicas de muchos años. Además, esta pregunta de dónde actuar en tiempos como los actuales adquiere aún si cabe más relevancia. Son tiempos en los que hay restricciones presupuestarias, hay limitaciones en la disponibilidad de recursos y como extraordinariamente nos han explicado esta mañana en las sesiones de por la mañana los ponentes, se está produciendo cambios en el comportamiento de fuego, en los regímenes de fuego y se está virando hacia una intensificación de los mismos. Por tanto, es de gran importancia y nos vemos obligados a estandarizar procesos en los que intentemos priorizar actuaciones y busquemos las ubicaciones que sean más efectivas para que hagan que estos sean efectivos, ¿no? Que estas gestiones sean efectivas. Los distintos participantes en la mesa temática nos van a intentar y nos van a dar respuestas a esta pregunta de dónde actuar a través de diferentes metodologías que han sido originadas en distintas índoles y de aquí lo interesante de esta mesa temática, desde la universidad, el ámbito científico, a la administración y también la empresa privada. Y si tenemos algunos minutitos, pues terminaremos después de las exposiciones con una mesa redonda en la que podréis exponer las dudas y las cuestiones que consideréis. Vamos a comenzar con Raúl Quiles Moraga. Él es actualmente doctor e investigador de incendios forestales en la empresa Tecnosilva y durante muchísimos años de su experiencia, de su dilatada experiencia profesional, se ha dedicado a la extinción de incendios forestales y ha ocupado puestos de máxima responsabilidad. Su ponencia se denomina Nodos de propagación del paisaje, así que cuando quiera, Raúl, bienvenido. Buenas tardes. Gracias a la organización por invitarnos o por invitarme a presentar el resultado de mi tesis doctoral, que viene de ahí. Es un trabajo que hice en el año 2014, en un momento que para mí personalmente pues, era un poco delicado y que esa delicadeza que tenía en ese momento pues, me ayudó a sacar algunas ideas y tener el tiempo suficiente para poder estudiar esta idea que llevaba ya tiempo teniendo en mente. Los nodos de propagación, los nodos de propagación tratan de dar una respuesta más o menos automatizada a un análisis territorial que luego, como decimos nosotros en la empresa Tecnosilva, pues luego tiene que ser contrastada con aquello de la verdad terrena, ¿no? Lo que sí estoy viendo es que muchas de las zonas que hemos estudiado, tanto en mi tesis doctoral como luego en incendios que se han ido produciendo en otros sitios y trabajos de fin de máster que he podido estar dirigiendo o tutorando, resulta que los fuegos pasan por esos nodos de propagación y poco a poco pues iremos avanzando. Bueno, un poquito voy a darme prisa porque tenía que estar diciendo hasta luego, muchas gracias y estoy diciendo empezamos, pero es lo que pasa. Bueno, vamos a pasar por todos esos puntos. Zona de estudio es una zona muy concreta, del interior de la parte interior de la Comunidad Valenciana, una zona bastante amplia. Centré el estudio en dos zonas concretas, una sería la zona que denominé Sot de Xera, es una zona que en principio tiene aproximadamente unas 240.000 hectáreas. De ellas hay gran parte que es agrícola, que sería toda la parte sur de Requena, y dentro de lo que sería más la parte forestal, ahí hay unas 150.000 hectáreas, de las cuales aproximadamente forestales puras pueden estar en torno a unas 105 o 110.000 hectáreas. Hice también este estudio para otra zona, que sería la zona de la Calderona, que es una sierra que está pegando ya muy próxima al mar Mediterráneo, en la zona de Sagunto. Ahí pues no es una extensión tan grande, hay 52.000 hectáreas. Tiene la importancia de ser un parque natural protegido, con lo cual pues, tiene una serie de problemas asociados que está necesitando pues, de una gestión urgente, más allá del rewilding y todos estos temas que se han estado
comentando en las mesas anteriores, pero mi estudio aquí, la importancia del estudio es porque es una zona que está muy, muy densamente urbanizada, sobre todo en las partes sur y en la parte este, y quería ver cómo respondían esos nodos de propagación al peligro para dar soluciones a esas zonas de interfaz. En la tesis pues ya definí un poco lo que yo entendía que eran los nodos de propagación. Los nodos de propagación son como una rotonda donde se acumulan pues, los principales caminos de fuego en función de unas determinadas condiciones meteorológicas que pueden ser distintas. Y lo que es importante es que ahí confluyen incendios que tienen origen en diferentes puntos de inicio que después iremos desgranando. ¿Cuál es el objetivo que yo perseguía con los nodos de propagación? Pues bueno, es dotar al territorio de una serie, de una red, como si fuese a modo de una red neuronal, luego veréis un poco el diseño, de zonas de oportunidad dimensionadas bajo los parámetros de métricas de incendio forestal, teniendo en cuenta siempre aquellos pequeños que vamos a meter pues las distancias o dimensionamiento de la zona de seguridad de Brett Bartlett, sobre todo las que incluyen ya el comportamiento del fuego convectivo, o sea, el calor convectivo, pero a fin de cuentas es de dotar al territorio, al paisaje de esas zonas de oportunidad pensadas desde el punto de vista de la extinción y con el suficiente dimensionamiento que nos permitan pues, hacer frente también a los escenarios que comentaba Marc esta mañana. Información inicial necesaria, pues bueno, ahí tenéis una serie de flujos, de un diagrama de flujos, donde pasa pues, desde el estudio de la recurrencia, cómo han sido esos incendios, un poco lo que hablaba esta mañana el profesor Nuno, que me ha parecido muy interesante su enfoque hacia el régimen de fuego. Es importante tener el régimen de fuego pasado, el actual, pero no hay que perder de vista cuál es el régimen de fuego futuro, el que nos plantean los modelos de cambio climático a 20 o 30 años, que también hay que incorporar en todo este en todo este tipo de estudios. Determinar en qué años han sido los incendios más intensos, de ahí podemos sacar el análisis de las variables meteorológicas para cada año, la estación del año, fundamentalmente pues, con las variables típicas, temperatura, precipitación, si tenemos anomalías, temperatura en altura, el estudio sinóptico de cuáles son esas situaciones en esa zona habituales y de ahí pues, sacar un poco el tipo de incendio que podemos tener y con ese análisis climatológico también mirar cuál es la respuesta de las humedades de los combustibles vivos en ese entorno y que no está de más si vamos a hacer un diseño del paisaje con puntos estratégicos o con nodos de propagación, mirar cuál es la vegetación potencial que en esa zona podemos tener dentro de 20 o 30 años en función de los modelos de cambio climático. Esos ya son trabajos que estamos haciendo ahora en el seno de Máster Fuego para que los alumnos pues, vayan metiendo ese input también a la hora de diseñar algo que tiene que durar durante décadas. Fenología, bueno, modelo digital del terreno, a la izquierda tenéis el modelo digital del terreno, a la derecha tenéis los fuels. Los fuels se pone así, es una cosa muy sencilla. Pues bueno, los fuels es una de las principales causas de que, porque los simuladores sí que simulan bien y los modelos funcionan más o menos bien. El problema es lo que estamos intentando simular y qué datos de entrada les estamos metiendo. Si conocemos bien el comportamiento de los incendios convectivos, le vamos a poder meter esos inputs dentro del simulador. Porque un desplome, como lo que esta mañana estaba poniendo Marc, de una tormenta o un desplome de una columna, al final son comportamientos de incendio de viento que está metiendo en superficie. Está incrementando la velocidad de viento. Y también estamos ahora pues, calculando, Juan Ra, de hecho, presenta ahora un trabajo en Coimbra. Yo también estoy haciendo otro estudio por otro sitio. También estamos teniendo ya métricas de la red tan densa de estaciones meteorológicas que hay en Estados Unidos y sí que estamos ya empezando a entender un poco los procesos de la piroconvección, pues no son ni más ni menos que al final es meter más viento en superficie, que es lo que tenemos que alimentar estos simuladores. Y luego, por otro lado, refiriéndonos a los combustibles, pues bueno, ahí pasamos de la clasificación clásica de Rothermel, luego llegamos a Scott, aquí el buen profesor y admirado y amigo Curro hizo los UCO 40, pero no nos podemos quedar ahí. Nosotros ya estamos generando dentro de Tecnosilva nuestros propios custom fuels, nuestros propios modelos de combustible customizados, ajustados con parámetros de incendios reales y que se están ajustando muy bien a la realidad. De hecho, hay pues, una serie de clientes que tenemos detrás, que no son administraciones, que no son la investigación, que son empresas privadas que se dedican al negocio de las energías eléctricas y que si tienen alguna ignición, pues pueden
causar unos daños muy graves y que se están siguiendo a pies juntillas lo que le dicen las simulaciones con esos custom, pues para tomar medidas como cortarle la luz a 1 millón de habitantes. O sea, estamos hablando de cosas mayores, estamos hablando ya de un testeo por parte de la empresa privada. El régimen de incendios, la recurrencia, cómo se han producido esos fuegos ahí, un poco para comprender cómo es ese entorno, y también las situaciones sinópticas. Por ejemplo, la zona en esa agrupación de Montserrat, perdonadme que lo cite mal porque se me olvidó poner la cita, es Montserrat y la otra persona no recuerdo, es una clasificación sinóptica que propone en el año creo que 96 o 99. Bueno, pues hay diferentes situaciones sinópticas y yo en relación a este paper, que si a alguno les interesa y si no en la tesis doctoral está, pues hice más o menos la agrupación de cuáles eran las situaciones sinópticas que más superficie quemaban. Aquí arriba, a ver si soy capaz, no se ve, bien, está marcando pero no se ve. Bueno, arriba a la izquierda veis ahí un quesito, donde la situación azul, la naranja y la roja son números de incendios pues más o menos asociados, o sea, es menos importante, más o menos veis una distribución más o menos normal, que no tiene que ver con la situación sinóptica, sino con la ocurrencia de igniciones. Sin embargo, abajo, cuando estáis viendo las barras, sí que estáis viendo ya cómo la advención del oeste, es decir, un terral allí, o una advención de suroeste, que también es un terral, o una mezcla entre terral y sahariana combinado, o una advención del sur, que es una sahariana más o menos clara, pues son las que más superficie queman. También estáis viendo cómo la ventana, pues en este caso, pues lo hice con el índice de Haynes, pues más o menos está todo con una cierta inestabilidad. Sabéis que mide inestabilidad en las capas medias. Esta capa está bien correlacionada allí porque hicimos un estudio, no se nos correlacionaba por debajo de 300 ni por encima de 900, pero sí en la franja intermedia. Y bueno, pues más o menos son las ventanas de pues una advención sahariana, una entrada de terral, más o menos por lo que normalmente sabemos. Arriba lo que veis a la derecha es un diagrama. Ese diagrama son una ventana meteorológica de un incendio del año 94, un incendio de Requena, con 30.000 hectáreas. Como veis, pues en una situación sinóptica de sahariana siempre nos ocurre lo mismo. Por el día la temperatura sube el viento, como veis más o menos el régimen es un régimen de vientos de poniente, por esa llegada de ese frente. Por la noche el viento baja, como lo veis en los colores rojos y verdes, baja la temperatura, baja el viento, sube la temperatura por el día, sube el viento, y por la noche vuelve otra vez a recuperar lo mismo. Es decir, más o menos es una situación cíclica motivada por esas temperaturas anormalmente elevadas, que en los vientos, que lo estoy viendo en un montón de incendios, en Guadalajara y otros muchos incendios de los que estamos ahora mismo sufriendo en aquí o fuera de España, y que más o menos se engloban dentro de lo que la EMET en el año 94, después de las 138.000 hectáreas que vivimos en la Comunidad Valenciana, pues más o menos el 10% del territorio quemado, hemos vivido incendios muy grandes, pues establecía como unas zonas meteorológicamente homogéneas, con unas direcciones de viento, con unas humedades, como veis, pues muy bajas de los combustibles de 1 hora, con una velocidad de viento muy grande, y con eso pues me lancé a hacer las simulaciones, ¿no? Lo primero que hice fue preguntarme si el simulador realmente servía para algo, si solamente valía para prevención o también podía simular extinción. Ese es el incendio de Cortes de Pallás. Lo que veis a la izquierda es, esto todo es sin trampa ni cartón, aquí no hay cocina ni hay nada, solamente la cocina de la izquierda, que es lo que veis arriba del todo, eso es simular operaciones de extinción con anchura de fajas cortafuegos para limitar cómo estaban progresando. Y a la derecha es la imagen MODIS de ese mismo momento. Sin esas operaciones de extinción, pues bueno, lo que estáis viendo abajo es un incendio de casi 230.000 hectáreas con esa ventana meteorológica. También nos sirven los simuladores. Por un lado, se ajustan bastante bien a la realidad si le estamos metiendo lo que realmente está sucediendo. Ahí esa ventana meteorológica la reconstruí con 4 estaciones meteorológicas más los datos de los sondeos para ver cómo variaba el viento en altura, porque no es lo mismo coger una estación a 300 y tener un incendio a 1200, las condiciones son totalmente diferentes. Y bueno, pues llegué a la conclusión de que lo hice con lo hice con Andilla, lo hice con varios incendios muy grandes y la verdad es que funcionaban las cosas bastante bien. ¿Y cómo hice el cálculo? Bueno, pues con esa meteorología más desfavorable hay que plantearse cuáles son los puntos de inicio. Gente que los hace aleatorios, hay gente que utiliza los últimos puntos de fuego,
Hay gente que puso los últimos incendios de rayo. Yo lo que hice fue decir, lo voy a quemar todo. Y entonces lo que hice fue delimitar toda la zona con alineación 3x3, con líneas de fuego y desde ahí lanzar. Bien es cierto que lo hice con el abuelito, con el Wolf Analyze Desktop, que dentro de poco quizás pase al Salón de la Fama, porque ya veréis luego al final cómo ahora hay otras herramientas mucho más potentes, más actuales. Y desde ahí, pues, se calcula ya no solo el camino, que sería el minimal travel time, sino la cantidad de celdas o de veces que un punto de ignición quema una celda. Quiero decir, hay puntos de ignición que pues, están quemando 50.000 píxeles, por decirlo así, y hay puntos de ignición que están quemando 200 y hay otros puntos de ignición que están quemando 50 millones de píxeles, en función todo de lo que le estamos poniendo debajo, ¿vale? Desde ahí, pues se sacan también con los minimal travel time, con la suma que lo veréis ahora, localización de las zonas donde se están acumulando esos minimal travel time, y de ahí ya se saca la situación más o menos de dónde se pueden ubicar esos puntos. O sea, estoy ubicando dónde voy a construir esa rotonda. No estoy entrando todavía en cómo de grande tiene que ser. Como veis arriba a la izquierda, pues esas son las líneas de fuego donde estaban marcando los píxeles que más quemaban. Desde ahí, también por la capacidad de cálculo que tenía o la potencia de cálculo que tenía en su día, pues el Wolf Analyze, el desktop, que la tiene todavía, pues ahí estaba simulando simulaciones probabilísticas de 49 puntos. De cada simulación probabilística son 100 simulaciones. De esta estaba sacando los minimal travel time, o sea, de 4.900 simulaciones que luego integraba. La línea de la derecha, lo veréis ahora cómo funciona, ya es un camino, o sea, es una línea de fuego continua realizada desde FireSim. Bueno, una vez que tengo esos minimal travel time, ya los tengo más o menos dirigidos para cada punto, eso es de un punto concreto. Puedo empezar a segregar en función de su prioridad y su orden de priorizando. Bueno, lo primero que hago es recalcular del minimal travel time que está saliendo en una escala logarítmica, hay que pasarlo a un valor en crudo, un valor absoluto, donde ahí nos está diciendo pues desde cada punto o cuánto quema o cuántas celdas quema cada uno de esos colorcitos que hay ahí. Y todo eso se integra para ver luego cómo esos caminos de fuego con los millones de píxeles que están quemando cada celda pues se agrupan en el territorio. Lógicamente, luego hay que hacer una reclasificación para poder ver ahí. Y ahí es donde vienen las prioridades. Es decir, si vemos la de la izquierda, pues tenemos desde valores muy bajos hasta valores muy altos. Y a medida que vamos limpiando los valores menos significativos, que al final tienden siempre a converger, o casi siempre a converger en esas autopistas principales, es como una red nodal, pues al final acaban viendo las zonas donde se están agrupando en el territorio. Voy muy rápido, voy bien, ¿no? ¿Vale? No me quedé solo ahí. Dije, bueno, yo ya tengo más o menos mi red de nodos de propagación, que veremos después cuántos son. ¿Y esto ha pasado en el pasado? ¿Realmente esto es lo que ha sucedido en otros incendios? Pues bueno, ahí tenéis las carreras principales de propagación del incendio de Requena en las 30.000 hectáreas. A la izquierda, la imagen pues, que puede hacer un analista de un gran incendio a posincendio. A la derecha veis cómo están saliendo esos nodos. Abajo estáis viendo Chiva, donde también corresponden con esas principales carreras. A la derecha del todo estáis viendo Yátova. Y así pues hay unos 4 o 5 incendios históricos más grandes donde sí que se van acumulando o se van sumando esas principales carreras de propagación que coinciden con incendios históricos en el territorio. Afortunadamente, de muchos de estos incendios pude conseguir la meteorología 10-minutal, que no es sencillo, del año 90, y bueno, pues se pudo hacer una buena reconstrucción. Acciones preventivas. Eso sería más o menos un diseño de nodos de propagación en el territorio. Veis que hay unos más grandes y que hay unos más pequeños, ¿vale? Acciones preventivas que podemos, en cada uno de esos circulitos estáis viendo que hay diferentes colores. Esos colores corresponden a los fuels, a los modelos de combustible que albergan. Y otra cosa que no quiero dejar pasar es que a la derecha estáis viendo como hay unos circulitos amarillos, pero hay también una línea de red en verde. Esa línea de red en verde son fajas auxiliares. Los nodos de propagación no trabajan por sí solos. Los nodos de propagación tienen que estar de alguna forma unidos y combinados con algo que al operativo de extinción le facilite la tarea de hacer, por ejemplo, una quema de ensanche rápida en situaciones complicadas.
Entonces tenemos que tener esos puntos de apoyo, es decir, los nodos de propagación no solamente es el nodo, no solamente es la rotonda, sino que también de alguna forma dibujamos en el paisaje o generamos en el paisaje las discontinuidades, que me da igual que sea tratamiento silvícola que un cultivo de olivos, eso sí, que no sea ecológico, que vides en producción, que lo que sea, me da igual. Son zonas de discontinuidad donde manejamos o cambiamos los modelos de combustible. Y con toda esa red, pues yo puedo, en función de cómo se están propagando los fuegos, de esos fuegos que generan en carreras ascendentes, que van a generar unos focos secundarios, generar en esas fajas auxiliares donde estarían los autobombas con depósitos de agua en torno a esos nodos de propagación, podría darle unas oportunidades de extinción dentro de unas zonas que están diseñadas como zonas seguras, es decir, puedo meter al personal ahí, pues generar unas quemas en contra y luego intentar también la zona de recepción de focos secundarios prioritaria, porque no lo he dicho, pero lo suyo es hacer un histórico del régimen de vientos para ver más o menos cuáles son los vientos dominantes y cómo entran las situaciones sinópticas más adversas a los vientos dominantes. Hay una zona de recepción de focos secundarios que llamo yo, es decir, si yo abro la fracción de cavidad cubierta a un 20% en una faja auxiliar, aquello va a ser un pastizal. ¿La puedo mantener o no la puedo mantener? Si no la mantengo, va a ser lo que ponía esta mañana Marc, va a ser donde van a ir todos los focos secundarios de los incendios convectivos, de los de viento y los de todos. Si subo las fracciones de cavidad cubierta y limito la continuidad vertical, de alguna forma voy a estar protegiendo al suelo y voy a estar reduciendo la carga de combustible que pueda albergar ahí, que también son zonas que pueden ser tratadas, pues como luego nos comentarán mañana, con quemas, pastoreo, etcétera, etcétera. Esto viene un poco de la idea de que si hacemos, estamos hablando de PEG, esta mañana o también esta tarde se ha comentado un poco el tema. Nosotros estamos haciendo, de hecho creo que hay alguna actuación en zonas de interfaz del PLANE, que se puso en el año en marcha, en 2010, en torno a interfaz, 30 kilómetros de fajas auxiliares. En el 2013 no existían. El potencial de producción de biomasa de los entornos mediterráneos es que hay que presentar también el después. No hay forma de mantenerlos. Entonces, cuanto más en sombra ponga la zona, pues más posibilidades o garantías de éxito o más tiempo me va a persistir esa actuación. Todo esto, si a alguien le interesa, le puedo pasar la tesis, que está todo bien detallado. Actuaciones, bueno, yo las circunscribí a los modelos de combustible. Estos son igual que hizo Curro aquí en Andalucía, los UCO 40, que se basaron en Scott. Estos son otros que hicimos nosotros ahí en Valencia. Los bomberos forestales que dirigía yo, pues estuvieron haciendo todo el inventario, hicieron el mapa de modelos de combustible, y un mapa de modelo de combustible de bastante calidad, y donde a cada modelo de combustible se le asocian hacia qué modelo tiene que tender. Es decir, de alguna forma estoy ya cuantificando cuáles son las actuaciones, o por lo menos definiendo qué actuaciones tengo que hacer para o mantener o reducir esa carga de combustible. Y a la derecha, pues bueno, tenéis unos pros y unos contras de fuego prescrito, tratamientos con herbicidas, etcétera, etcétera, que vienen un poco del manual. Bueno, un poco no, vienen en su día pedí permiso al autor, y vienen pues del manual lo diré, de Lourizán, de Pontevedra, no me sale el nombre, vale, ahora lo digo. Bueno, una vez que tenemos esas actuaciones en materia de prevención para esos modelos de combustible, José Antonio Vega, si no me pego un tiro en el pie. ¿Vale? Una vez que tenemos esas actuaciones para esos modelos de combustible, ya puedo empezar a cuantificar y puedo ir un poquito más allá. Si yo tengo una zona que puedo tener más o menos toda esa distribución de polígonos o de parcelas o de áreas de 600, algunas de 2.000, otras de 300, en función de cómo quiera yo llegar al nivel de intensidad, yo puedo estar planteando ya unos planes de operaciones preestablecidos para diferentes ventanas meteorológicas para actuar en caso de incendio forestal. Puedo ver qué zonas no voy a poder extinguir, puedo parar las operaciones, puedo definir en qué zonas voy a priorizar, puedo buscar una cosa que es muy importante, bajo mi punto de vista, que yo le llamo fases de propagación. O sea, los incendios no mantienen un comportamiento convectivo durante todo el día. A veces si entra un frente de viento que dura 2 o 3 días te puede mantener un incendio de viento, pero tampoco son ya tan habituales. Entonces, esas fases de propagación puedo prever cuál es el periodo de vigencia de diferente tipo de incendio, pues sea de viento, sea de convección, sea de pirocúmulo, sea topográfico o lo que yo quiera, y puedo más o menos
saber pues, cuánta superficie o cuántas parcelas de estas me puede estar afectando ese fuego y dónde es el punto o cuáles son los nodos en los cuales voy a centrar mis operaciones, porque van a llegar a esa fase de propagación que es la inhibición de motores, que llamo yo, que es cuando por la noche empiezan a meterse las inversiones térmicas y aquello se nos viene abajo. También tengo unas zonas delimitadas para sacrificio, que es un concepto que utilizaba Alex ya hace muchos años ahí en Extremadura. Es decir, más o menos tengo un diseño del paisaje que me facilita las operaciones de extinción. Puedo poner a trabajar al operativo en el diseño de estas zonas, y esto yo lo veo pues, más como un trabajo de invierno de los analistas, ¿no? De saber analizar, estudiar los incendios, definir cuáles serían estas zonas, dónde estarían esos nodos y proponer al gestor pues, qué pasaría si se hacen unas cosas u otras, ¿vale? Ahora tenemos otras herramientas y métodos de determinación del riesgo que acelera su proceso de cálculo. Pues, bueno, tenemos, por ejemplo, ahí estáis viendo el incendio de Jubrique. Esto está simulado con FireSim. Esa es la primera carrera del incendio de Jubrique. Ahí no hay trampa ni cartón. Son el mapa de modelos de combustible que tenemos ahora mismo metido, trabajando con FireSim y trabajando con la estación meteorológica de Jubrique. La única cosa que hemos hecho es saber que en un tipo de incendio de este tipo, que es lo que estamos ahora mismo averiguando, o sabiendo, o entrando, las recomendaciones de Patricia Andrews no sirven. Los modelos de ajuste de viento de Rothermel no sirven porque el fuego tiene unas dinámicas y unos consumos y unas aperturas de puerta, por llamarlo de alguna forma, que favorecen la entrada de viento y que lo aceleran. Y eso es lo que hemos metido ahí. Simplemente eso lo hemos hecho metiendo en la simulación rachas de viento en vez de viento normal. Con eso hemos compensado lo demás, que más o menos anda por ahí, y sale pues, la carrera bastante ajustada. ¿Le puedes dar al vídeo, por favor? Esto es lo mismo, la misma zona de estudio que habéis visto antes, pues ya con FireSim, donde nos permite en minutos pues hacer un estudio del territorio mucho más profundo, mucho más detallado, donde podemos hacer diferentes ventanas meteorológicas, meterle más viento, menos viento, de una forma muy rápida y empezar a tomar conclusiones a la hora de ajustar pues, esos patrones sinópticos y cómo va a evolucionar el fuego en ese entorno. Esta es la salida, ahora la estamos mejorando. Ahí tenéis los fire path o los minimum ultravel time del fuego. Eso es lo que se cogería luego según un formato GIS. Aquí veis, en la parte de arriba superior, veis esa línea de fuego y donde generó ese incendio. Ahí 32.000 hectáreas aproximadamente, quemadas en 15 horas. De dónde salió y podemos cogerlo luego pues, en la franja oeste o en la franja el norte, en el oeste es donde lo tiene, en la franja norte, en la franja sur. Podemos estar metiendo nuevas líneas de fuego, estar recalculando todos esos mínimo ultravel time, ver dónde se agrupan en el territorio, que serían los nodos de propagación, y bueno, más o menos hacer un diseño de zonas, una vez luego posterior ir al campo y hacer un diseño de zonas donde me interesan disponer de esas zonas limpias, zonas de seguridad, pues para poder parar los fuegos en caso de que los tengamos fuera de capacidad de extinción. Si hablamos de los incendios convectivos, no podemos pensar en simular un incendio convectivo con los parámetros de un incendio de viento de baja intensidad. Si yo le meto un viento a un arbolado, pues me va a decir que el viento que me da es por 0,1. Y eso no va a funcionar. Entonces, no es que no funcionen los simuladores. Lo que no funcionan son los parámetros de entrada que le estamos metiendo y lo que no entendemos son los procesos que estamos utilizando a la hora de calcular. Entonces, tenemos que pensar que cuando tenemos un incendio que nos está quemando de copas, lógicamente el efecto freno de la vegetación ha desaparecido porque lo ha quemado el fuego. Ya no tenemos vegetación, o sea, ya no tenemos rozamiento. Y a su vez se produce otro doble efecto, y es que esa liberación tan brusca de energía lo que está haciendo es que está acelerando los procesos de absorción de viento, con lo cual a lo mejor estamos multiplicando el viento por 3 o por 4. Y como os dije antes, podemos hablar de incendios convectivos, podemos hablar de incendios de desplomes, como llamo yo, de bajo atmósferas inestables, que son los desplomes de tormenta, como Pedro Gao, el Principio, como Yarnell o como los muertos la gente que falleció en el incendio de Millares en Valencia. Pero esos son incendios de viento, como cuando yo estaba dirigiendo el incendio y se quemaron 70 casas. Es un desplome. Y ese desplome lo que te hace es que te mete viento en superficie y te lo mete a 110 km/h.
Entonces, todos esos procesos los simuladores lo hacen. Si tenemos una buena capa de fuel, lo van a sacar. Otra cosa es cómo el analista, el gestor del territorio, quiera utilizar estas herramientas. Y ya termino. Este es otro de los productos que tenemos, que queremos aprovechar y queremos hacer en los nodos de propagación en toda California, donde por un lado estamos viendo el riesgo histórico para los 400 y pico, 440, 480 peores días de meteorología en la zona, donde estamos metiendo ya el Fire Site Potential, es decir, lo que puede crecer cada fuego, los edificios que pueden ser impactados, la población que se puede ver impactada, y en función de eso nos podemos, conjuntamente con las simulaciones que también las llevan, podemos establecer esos nodos de propagación con los mínimos travel time. Y también nos permite, por otro lado, calibrar, es decir, si hacemos esta gestión en el paisaje, cómo se modifica ese riesgo histórico en la zona. Y nada más, muchas gracias, espero haberme ajustado a los 30 minutos, que no es fácil, y quedo a su disposición.